Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre lo que ellas quieren. Un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora Alicia Soltero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Está escuchando el 91.5 de FM, Zona 3, en su programa Lo que ellas quieren. Estamos el día de hoy sustituyendo a la doctora Alicia Soltero, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y José Luis Samarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien. Aquí con este clima fresquito. Amaneció lloviendo. Lloviendo, no, amaneció y anocheció lloviendo, ¿no? De repente el calorón que se nos deja venir y luego una lluvia, pero bastante a gusto, bastante refrescante. Por ahí leí que el mes de septiembre y octubre van a ser los meses de lluvia. Ahora, que va a caer más lluvia en septiembre y octubre que lo que ha caído. ¿Qué le estamos haciendo al planeta? Ya lo hicimos pedazos, ya. Disfrútalo mientras pueda. Yo creo que ya en unos 2 años, no. No, pero sí, ya parece que ya le dimos en la torre a nuestros ciclos de clima. Pero bueno, el día de hoy vamos a dar el punto de vista psicoanalítico, un punto de vista psicoanalítico sobre este tema que se había estado tratando en la semana, sobre el hombre. Y por ahí hay un tema interesante alrededor de la masculinidad que se ha hablado poco y que genera un poco de indignación también, ¿no? Principalmente por cómo ahorita hay como este gran movimiento que va alrededor de los derechos de las mujeres, que bueno, que tiene desde el 1940, ¿verdad? Pero que ahorita se ha retomado en una segunda o tercera ola, si lo pensáramos, del feminismo. Y cómo hay una cierta segregación en la población, ¿no? Alrededor de los derechos, alrededor de las responsabilidades, toda esta plática que se va haciendo alrededor de la diferencia en los pagos por los sexos, y cada vez se va buscando, digamos, como tener exactamente lo mismo que los hombres y mujeres. Y esto es una idea fabulosa si lo entendemos desde los derechos, ¿no? Claro. Es una locura, ¿no? Es una cosa de esos países que todavía viven en el medievo, en donde las mujeres y los hombres van teniendo derechos distintos, ¿no? Por ejemplo, que la mujer no tiene la libertad de expresión, del hombre no tiene la posibilidad de trabajar, de estudiar, de salir a la calle sola, de un montón de cosas, ¿no? Que definitivamente podríamos entenderlo tal vez en un cierto contexto y en un momento histórico, ¿no? Que las mujeres, imagínense, por ejemplo, si nos vamos unos 100 años para atrás, un poquito más, aquí en nuestro país en la Revolución, ¿no? Las mujeres no podían salir solas. ¿Por qué? Porque a los bandidos les daba por robarse a las mujeres, ¿no? Y no era una cosa tan extraña. Seguramente sus abuelos o sus bisabuelos o sus tatarabuelos, ¿no? Dependiendo de cuál haya conocido, le pueden haber platicado alguna anécdota de la tía que se robaron o de la vecina que ya nada más nunca regresó, y era algo pues muy real, ¿no? Entonces ahí vamos encontrando un cierto contexto por qué las mujeres no pueden salir solas, ¿no? Y que después de eso va quedando rezagada la idea, es que las mujeres no pueden salir solas. De repente todavía podemos ver personas que ya andan sobre sus 80, 90 años, que les alarma eso. ¿Cómo va a ir sola fulanita a la calle, no? O ¿cómo va a ir sola tal? Bueno, abuelo, y ahorita ya no hay revolucionarios. Habrán otras cosas, ¿no? Habrán otros peligros, pero va cambiando este contexto. Y esto, como le decía, es muy buena idea, ¿no? La idea de que tengamos exactamente los mismos derechos va hablando de un progreso en la civilización, de cómo se le va dando valor a las personas, ¿no? De cuáles son los valores en la sociedad. Es algo realmente positivo si lo viéramos desde ese sentido. Pero luego nos ponemos con el plus ultra de la babosada, ¿no? Y pensamos que deberíamos de hacer todo igual. Y en ese todo igual hay una indiferenciación que nos va hablando de algo bastante interesante que sucede en nuestra cabeza, que ya no tiene que ver con un argumento racional como tal, ¿no? Sino que es más bien un berrinche con todas sus letras, no porque tenga una situación, como le decía, lógica, no porque tenga
un argumento inteligente atrás de esto, sino que se vuelve un berrinche en el decir, yo quiero exactamente lo mismo que tú. Y en ese yo quiero exactamente lo mismo que tú, vamos a ir viendo cómo hay otras partes de nuestra cultura, de nuestra manera de movernos, que también van hablando de una indiferenciación. Por ejemplo, de estas medallas de participación en donde ya se eliminaron los lugares, por ejemplo, de esta idea que se va haciendo alrededor de los géneros como si fuera algo fluido, ¿no? Que tanto se puede ser hombre como se puede ser mujer, como se puede ser helicóptero de ataque. Hay un montón de cosas que van detrás de esta ideología y que se le van pegando a ciertos movimientos dentro del feminismo que simplemente van hablando de esta indiferenciación, de una ambigüedad en nuestra psique, ¿no? Y que no es algo a lo que deberíamos de apuntar si estuviéramos pensando en salud mental. Claro, y que de alguna manera también es un poco agarrarse de una fragilidad, de una susceptibilidad social para hacer un gran escándalo sin tener consecuencias, ¿no? Porque creo que es un tema muy delicado, ¿no? Hablar de este tipo de cuestiones, cuestionar más bien este tipo de temas, de pronto puede ser muy delicado, quizás no entre nosotros, por ejemplo, aquí que estamos hablándolo con ustedes al aire, sino ya en una cuestión más de tema político, ya en una cuestión de esta índole, creo que sí puede ser una cosa muy delicada. De pronto hay un maltrato social velado hacia el hombre en forma de resentimiento, y es que no únicamente se exige una cosa que ya ni siquiera es una cuestión de igualdad, sino una cuestión es como decir, quiero que me tengan preferencia, quiero sí quiero que me traten mejor por ser mujer, pero sin que digan que me están tratando mejor, porque eso me indigna, ¿no? Entonces, porque ¿cómo van a decir eso, no? Sería de pronto aparecen unas cosas, unas historias de verdad como absurdo, estas cuestiones, por ejemplo, de que prohíban a los hombres que abran las piernas, ¿no? Porque ocupan demasiado espacio. Entonces es como que ya es una cosa... O las cuotas de género en las empresas, ¿no? Claro, que más bien habla como de una especie de resentimiento, más que de una cuestión de verdaderamente querer tener espacio propio, más bien habla de un resentimiento muy dirigido hacia el hombre, y podríamos ponerlo, si lo pusiésemos del lado contrario, que no hay un movimiento de este tipo de los hombres, ¿no? Que salgan y se peleen porque se sienten maltratados y porque se sienten hechos menos, etcétera. Pero sería tan absurdo como que saliera de pronto los hombres a quejarse por su derecho de abrir las piernas en el metro, ¿no? Porque se vale, o de poder hacer pipí en la vía pública, porque ellos tienen la facilidad de hacerlo. Entonces es como, y se sienten oprimidos al no poder mostrarse como son y como... O demostrar las erecciones, claro, ¿no? Porque es algo muy natural. ¿Qué tiene de malo, no es una que erección tengan natural. una erección en el camión? Porque es algo natural. ¿Y por qué se quita la gente? Y si es algo natural. Fíjese hacia dónde vamos, ¿no? De lo absurdo que se vuelve hacer ese tipo de comparaciones. Claro, pero ojo, porque muchas de ellas están exactamente al mismo nivel que todas estas quejas, que muchas de estas quejas, no todas ellas, y muchas de estas declaraciones que se están haciendo. Además es interesante cómo constantemente es una figura paterna el victimario, ¿no? Digo, en esta imagen social es o papá gobierno quien está sometiendo a la población femenina, o son los hombres. En todas estas publicaciones que es una cosa viral, ¿no? A propósito de cómo la mujer vale y cómo la mujer cuenta, difícilmente he podido encontrar alguna, y francamente si es que existe no la recuerdo, pero creo que no he visto ninguna que no haga referencia a cómo por culpa del hombre las mujeres X, Y, Z, ¿no? O sea, si la mujer se siente mal
por ser gorda es por culpa de los hombres, si se siente mal por ser flaca es por culpa de los hombres, si no le ayuda a nadie en la casa es por culpa de los hombres, si se hace cirugías estéticas es por culpa de los hombres, porque los hombres son tan poco hombres que no les gustan las mujeres, porque los hombres son tan poco hombres que es como un constante verdadero ataque, que a veces hasta del lado del hombre está la broma, ¿no? Que está esta cuestión de, es que los hombres deben de tener pancita. No se quejen mujeres porque los hombres... Un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas, Eso, exactamente, ¿no? No se quejen mujeres porque los hombres con barriguita somos más guapos. Pero no es una cosa de malditas mujeres nos hacen sentir obesos, nos hacen sentir flat. No. Solo porque somos obesos, ¿no? Sí. No va en ese sentido. Y del otro lado sí, hay un diálogo cargadísimo de resentimiento. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando seguimos hablando de este tema. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Ya estamos de regreso en su programa. La costumbre, lo que ellas quieren. Ay, disculpe, que de repente ya se hace una costumbre cuando uno está pegado en el micrófono. Nos están mandando muchos mensajes, Gaby, por el WhatsApp. Estamos leyendo algunos de personas que nos escuchan desde la otra estación, Rosy, que es una de nuestras radioescuchas desde allá. También Vanessa. Muchísimas gracias por su apoyo y por sus comentarios, sus lindos comentarios. Son muchas las preguntas. Vamos intentando conglomerar, ¿no?, las ideas. Nos están preguntando, por ejemplo, que a qué se debe este resentimiento, y otras personas que nos están compartiendo sus testimonios en donde a las muchachas en las escuelas, por ejemplo, se les dan lugares en ciertas actividades que a los hombres no se les dan, ¿no? Este tipo de cosas, si lo pensáramos desde una base psicoanalítica, ¿por qué este resentimiento? Diría Freud que por la envidia al pene. Y diría yo que también, pero escúcheme poquito, ¿no? Cuando escuchamos eso de envidia del pene, nos imaginamos como este argumento inicial de muchas feministas que van diciendo, no es cierto, porque las mujeres no envidiamos nada que tengan los hombres. Vamos a entender algo. Cuando nosotros somos muy pequeñitos, cuando empezamos a descubrir nuestro cuerpo y la diferencia de nuestro cuerpo, si somos hombres con una mujer y viceversa, nos vamos dando cuenta que cuando estamos pequeñitos hay algo que falta para la mujer. Dentro de este pensamiento infantil, no es porque el niño no tenga la idea de que los órganos genitales de las mujeres son internos, ¿no? Es algo distinto, no es que sea más ni menos, pero para los niños eso es más y menos. A un niño, si le da un billete de 500 pesos y le da 50 monedas de 10 centavos, ¿usted cuál cree que vaya a tomar? ¿No? Esto es hasta un ejercicio que se va haciendo para ver el desarrollo de los niños. Muchos tíos, ¿no? Una broma, ¿no? Te puedo dar este billete o te puedo dar todas estas monedas de peso. Las monedas de a peso, ¿no? Porque son más, ¿no? Así estamos de brutos cuando estamos pequeñitos. No es por brutos, es porque no hay esta concepción de las cantidades. Y específicamente porque los niños, mientras más se vea, mejor, ¿no? Por eso es que los niños quieren todo a lo grande, la casa de muñecas más grande, no importa que no quepa en mi cuarto, quiero el triciclo más grande. Esta misma concepción de los espacios y de las cantidades van llevando a las niñas directamente a hacer esta comparación y aparte a hacerse una fantasía, ¿no?, alrededor de qué fue lo que sucedió, ¿no? ¿Por qué mi hermanito o por qué fulanito tiene un pene y yo no? Y esto, si usted tiene recuerdos de su infancia y es mujer, seguramente puede recordar algunas de las teorías que se iban haciendo. Hay algunas niñas que dicen, bueno, seguramente me va a crecer después, ¿no? Es algo que me va a crecer después. Hay otras personas y otras niñas que van pensando, bueno, yo sí tengo un pene, pero es pequeño, ¿no? Y es el clítoris. Y hay un montón de cosas. Otra de las teorías, y dentro de los razonamientos que van haciendo las niñas, es, a mí no me dieron uno, ¿no? A mí no me tocó. Y aparte, si a esto le vamos encimando la idea que se va haciendo dentro de nuestra cultura, que a los hombres se les van dando más libertades
en ciertas cosas, que los juguetes van siendo diferentes, que se va apuntando hacia que las niñas se vayan feminizando, que se vayan acostumbrando a hacer ciertas tareas de la casa. Esto solamente por nuestra sociedad. Fíjese cómo se va viviendo una comparación y una competencia dispareja, ¿no? ¿Y por qué es que a él sí lo dejan jugar ahí? ¿Y por qué es que sus juguetes son así y los míos no? Esto también va pasando con los niños. No es una cosa distinta. Por ejemplo, se puede pensar alrededor del cariño. ¿Por qué a ella sí la dejan jugar con eso? ¿O por qué a ella sí la abrazan y a mí no? Le dejan llorar. A ella la dejan llorar y a mí no. No, a mí me exigen que ayude en ciertas cosas y a ella no. Ella se puede quedar ahí sentadita. Esto va pasando de una manera similar, pero es mucho lo que hace la diferencia alrededor de estas teorías infantiles. Y estas teorías infantiles se pueden cargar en sí, se cargan hasta la adultez, ¿no? Si no hay una maduración correcta, si no se acaba entendiendo cómo funcionamos y cuál es la idea, van quedando estas ideas realmente infantiles. Y si se fija, estas son las quejas en los adultos que se van haciendo como más famosas. Porque yo quiero tener exactamente lo mismo. Y en el fondo sabemos que por más que queramos, no vamos a poder tener siempre lo mismo. Por más que queramos. Es más, ni entre hombres podemos tener lo mismo. Es más, podemos ser hombres, estar en el mismo puesto y ganar menos que el otro. ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me dan lo mismo? ¿No? Bueno, por las circunstancias, por la antigüedad, por el dedazo, porque es hijo del dueño. No sé, usted por lo que se le ocurra. Pero cuando escuchamos esta queja desde lo femenino, la queja es porque soy mujer, ¿cierto? Y hay muchas cosas, no hay que engañarnos, ¿no? Hay muchas cosas que sí, efectivamente vamos haciendo esa discriminación hacia la mujer. Pero esas discriminaciones hay que entender que no es como que se cargue para un lado o para el otro tan fuerte como lo queremos imaginar, ¿no? Sí, efectivamente, hay cosas que se les piden a las mujeres, pero hay cosas que no se les piden a las mujeres. Y dentro de esta queja, lo que se busca es tener lo que no se tiene, pero seguir manteniendo ciertos privilegios. Y eso es lo que lo vuelve un problema. Claro, y así como hay discriminación, habría que entenderlo, digo, se entiende que en el uso coloquial, y también es parte del uso, digamos, establecido para la palabra discriminación, está esta cosa peyorativa, ¿no? De tener una noción peyorativa hacia cierto grupo social. Pero discriminar también significa distinguir. La palabra discriminar también significa distinguir, así como decir poder discriminar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que no significa que estés como atacando a un grupo, sino simplemente puedes distinguir entre una cosa y otra. Y así como hay un trato distinto socialmente e históricamente hacia la mujer, también hay un trato distinto hacia el hombre que le implica obligaciones distintas, así como la mujer puede decir, bueno, es que históricamente se les inculca a las niñas que deben de aprender a cocinar, por ejemplo, que deben de aprender a tejer, que deben de aprender a coser, que deben de aprender a cuidar, y todas las tareas correspondientes a la casa, y eso es una injusticia. Si nos vamos en esa misma línea, pero del lado del hombre, podemos verlo sobre todo en familias que todavía trabajan en el campo, por ejemplo, ¿no? Es cierto, a las niñas por lo general las ponen y las enseñan a hacer las tareas de casa, mientras a los niños se los llevan al arado, se los llevan a cargar las piedras, se los llevan a la obra, por ejemplo, desde chiquitos, están de pronto, si su papá es albañil, pues se los lleva a la obra. A las niñas no se las lleva a la obra, ¿no? Entonces, por lo general los hombres no se quejan de eso, ¿no? No es así como, es que mi papá osó enseñarme su forma de trabajo y ahora sé ser albañil por su culpa, ¿no? Es así como decir, mi mamá me enseñó a cocinar, ¿no? Y me tocaba ir y hacer, cambiarle los pañales a mis hermanos, pues por lo general los chicos en ese mismo contexto les toca ir y ayudar al trabajo pesado, ¿no? Uno podría decir, pero ¿por qué? ¿Qué injusticia? Debieron de haber llevado a la niña a la obra. Hay cuestiones sociales, sí, que impiden eso o que dificultan eso, por una parte, y también, y creo que esto es lo que arde mucho, también hay elementos
más prácticos y más reales al respecto, que no van nada más de una noción, de un concepto así simplemente del mundo, sino que para un trabajo pesado, físico, sí suele ser más útil un hombre que una mujer. Entonces, y sí me podrán decir, y es real, lo sé, hay muchas mujeres policías, o hay muchas mujeres, a lo mejor, no sé si existan mujeres basureras, o que hacen trabajo rudo, ¿no? Y pesado. Claro, no lo dudo, pero constitucionalmente, físicamente, estamos constituidos de una manera distinta, y eso da ciertas características, ¿no? Ahora, así como se puede sentir que se está discriminando y se está cerrando el camino para para algún tipo de trabajo hacia las mujeres, los hombres podrían decir, bueno, ¿y por qué los hombres tienen tan poca cabida, por ejemplo, como niñeros, ¿no? Porque o por ejemplo, como así como una mujer puede ser contratada como ama de llaves, o como asistente para la limpieza en una casa, es raro que se contrate a un hombre para estas tareas. O como maestra de preescolar. O como maestra de preescolar, exactamente. ¿Por qué? Porque por lo general a un hombre se le suele ver socialmente con más desconfianza, porque tiene más fuerza, porque tiene, uno no pensaría, bueno, está somos la muchacha más agresivos que, de entrada, sí, ¿no? No es un misterio, somos más agresivos, es algo que hace la testosterona. Claro, hay mujeres muy agresivas, pero constitucionalmente es cierto, ¿no? Está la testosterona, y la testosterona va a hablar, no significa que todos los hombres son unos agresivos, y que si tienes, en lugar de tener una muchacha que te ayude a limpiar en la casa, tienes a un hombre que te ayuda a limpiar en la casa, y te quedas a solas, pues te va a asaltar si es un hombre, o te va a violar, o te va a golpear porque es agresivo. No podríamos afirmar eso. Pero la fantasía es esa, ¿no? La fantasía, y además, no podemos negar esta cuestión que tú dices, ¿no? Que está la parte de la testosterona, y la realidad es que pues la mayoría de las personas, si tienen que escoger entre contratar a una mujer y contratar a un hombre para los quehaceres de la casa, pues contratas a una mujer, por lo general, porque sí, ¿no? No es como un maltrato al hombre. ¿Por qué los hombres no pueden tener ese trabajo? Y si vas a contratar a alguien para que te haga la banqueta, o para que te levante una barda, pues por lo general vas a contratar a un albañil hombre, ¿no? Porque vas a asumir que tiene más experiencia, que puede trabajar más duro, no te vas a sentir tan culpable si está bajo el sol tantas horas, posiblemente, si durante la obra no va a tener una menstruación, no va a tener todas esas cosas, ¿no? Entonces, son el tipo de cuestiones que de pronto sí marcan una diferencia, no que necesariamente deberían de favorecer a uno de los grupos en contra del otro. Quiero decir, francamente, es un trabajo mucho mejor pagado y mucho menos extenuante el ayudar a la limpieza de la casa que el ser peón de obra. Mucho. Y creo que gana más la chica que hace la casa que el peón que está en la obra, ¿no? Entonces ahí podremos decir, bueno, pues están favoreciendo entonces a las mujeres, ¿no? Pobres hombres. No, simplemente en ese contexto en particular, pues sí, a lo mejor no se le ha muy favorecido el hombre, ¿no? Es diferente, es esta misma idea de que a los hombres se nos paga más por hacer el mismo trabajo, pero dése una investigada en este tipo de situaciones, porque lo que sucede de fondo es que se hace un corte general de cuánto ganan las mujeres, un censo, ¿no? De cuánto ganan las mujeres y cuánto ganan los hombres, y efectivamente sale una diferencia, pero la diferencia también sale dependiendo de la cantidad de mujeres que están en los puestos que se gana más, y los hombres que están en esos mismos puestos. Hay una diferencia significativa en la cantidad de hombres que entran a carreras y a profesiones de tecnología, ¿no? Y de construcción, que por lo general son puestos muy bien pagados, en contraposición de las mujeres, ¿no? Ahí es en donde se va haciendo
una diferencia bastante significativa en las ganancias que se van teniendo. También, como la mujer de entrada puede ir buscando más comúnmente un trabajo que requiera menos horas. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva, hay un plan de ser madre en algún momento. Y eso no cuenta en esos censos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sea usted quien sea, gana menos. ¿Y es mujer? Entonces gana menos por ser mujer. Pero aquí el fondo, lo que tendríamos que alcanzar a entender es que esa igualdad que se intenta empujar, ¿no?, resulta ser un absurdo, porque no podemos ser iguales. Por más que queramos, ante la ley debemos ser iguales. Claro, ahí sí no hay vuelta de hoja. Ante la ley tenemos que ser iguales, pero en las circunstancias sociales no podemos. Y tú estabas diciendo, Gaby, de cómo no hay movimientos, no es algo que se vea tanto en los hombres que se estén quejando por una discriminación o por algún otro tipo de cosas, que las mujeres por lo general se van haciendo más evidente, pero es increíble que si hay un grupo y está clasificado casi como estos de extrema derecha, ¿no?, que se vuelve casi una burla y que de repente podríamos escuchar y no sabemos muy bien si es una sátira, ¿no?, en algunas de las cosas que se van diciendo, pero que también son puntos muy válidos. Entonces, hay que intentar ver con más profundidad esta situación. Vamos a seguir hablando de esto, así que quédese con nosotros. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Papelerías Azpeitia, el mejor surtido en artículos de arte, ingeniería y dibujo técnico. Reglas T, escuadras, estilógrafos, lápices graduados, blocs constructivos, gomas moldeables, plantillas, colores profesionales, rotuladores, etc. No busque más, tenemos todo para los estudiantes de diseño, ingeniería y arquitectura. Extenso surtido de material para artistas, óleos, acuarelas, acrílicos, pinceles, carboncillos, gis pastel, espátulas, etc. Enrique González Martínez, número 10, Colonia Centro, Santa Mónica, número 173 y Morelos 603. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Consiéntete en Green Spa, que por su 5º aniversario este mes de agosto tiene 15% de descuento en todos sus servicios. Podrás disfrutar de masajes relajantes, corporales, faciales y mucho más. Ubicados en Avenida San Luis Gonzaga, 5193. Puedes pedir tu cita por WhatsApp al 33 34 04 54 20. 33 34 04 54 20. Para más promociones, visita sus redes sociales. Estamos de regreso en su programa Lo que ellas quieren y tenemos un montón de participaciones. En serio, muchísimas gracias. Tenemos el tiempo muy recortado en este lado. En este lado de la banqueta tenemos el tiempo muy recortado, así que no podemos pasar participaciones muy largas, pero estamos utilizando todo el contenido que nos están mandando para poder desarrollar el tema, ¿no? Les recuerdo que puede participar por el CD de los programas con el hashtag CD Alicia. Ya todas las personas que los están mandando los tenemos aquí apuntadas y al final vamos a dar el ganador. Nos están haciendo una participación, nos dicen: buenos días, excelente tema, es difícil aceptar la naturaleza de esa erección, hablando de las erecciones espontáneas que estábamos hablando hace rato. Lo malo es cuando te lo ponen en el hombro o abren tanto las piernas que te rozan con la rodilla. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo que se le va a hacer? ¿No? Quejarse, dígale, oiga, no se vale, ¿no? Es que esa es la ridiculez de pensar que lo deberíamos de pasar todo por alto, sí, porque somos seres naturales, así como animalitos salvajes. No, igual, ¿no? También soltar un gas en el camión. ¡Oh, qué pasa, ¿no? Sí. No se vale, será muy natural, pero hay que poner límites, ¿no? Y es lo mismo, pero fíjese cómo de cualquier situación que viéramos como una discriminación o un maltrato hacia la mujer, podemos sacar un equivalente para los hombres, ¿no? Por ejemplo, imagínese que los hombres nos empezáramos a quejar de que las mujeres nos rozan con sus pechos cuando estamos en el camión. Pero además ahí iría, qué marica, ¿no? Porque sí, esa es la queja. Pero qué poco hombre, ¿no? Sí. ¿Cómo se va a quejar de eso? Pregúntele, seguramente tiene más de un conocido varón, pregúntele cuántas pasteleadas no le han dado en el camión con los senos a alguna persona, o cómo se embarran las mujeres también para los hombres. Y es que no es una cosa de género, no es algo. Aquí hay que entender que sí, como estábamos hablando en el bloque anterior,
Los hombres sí somos distintos biológicamente. Sí somos más propensos a la agresión, por ejemplo. Sí tenemos una sexualidad que se expresa de una manera más abierta, ¿no? Y como más activa. Entonces, ese repegón en el camión, sí, podríamos pensar, es más común que lo haga un hombre a que lo haga una mujer, ¿no? Pero no quiere decir que sea nada más de hombres. No, y a veces es de manera involuntaria, ¿no? Claro. Digo, en el apretujamiento del camión. Ajá, sí, ¿cómo le hacemos, no? Pero, como le estaba diciendo, todas estas cosas podemos sacar un equivalente de una queja que podríamos tener los hombres. Pero no es el punto. Acá lo que tendríamos que entender es que no es en el género, sino en el poner un límite al otro, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque imagínese también, por ejemplo, en un vagón de puros hombres, ¿no? O en un lugar de puros hombres, es como pensar que hay hombres que no les excitan los hombres y que no van a hacer lo mismo con un hombre, ¿no? No es porque sea mujer, es porque no hay una educación en el fondo, es porque de repente como que nos estamos moviendo en la jungla y hay que tener eso en cuenta y hay que levantar la voz, por supuesto, ¿no? No es algo que debiéramos de pasar por alto, pero tampoco como para agarrarnos de una queja absurda, porque mucho ojo con esto, en el fondo de todas estas quejas hay una intención, y no es que dejemos de abrir las piernas en el vagón del metro, ¿no? Hay una intención en colocarse en una posición de poder y de ventaja, porque esto no es una queja normal, no es algo que le damos un manazo al tipo en el camión y hágase para allá, viejo cochino, no. Esto ya va más para acceder a ciertos niveles de poder y a tener una capacidad de decisión en ciertas cosas, ¿no? Y esto es lo que se vuelve un problema, porque no tiene nada de justicia ni nada de noble este tipo de ponerte cruzadas. Por encima de otra persona, ¿no? Porque es ponerse por encima de otras personas. Porque fíjese cómo este tipo de alegatos van hacia generar una vergüenza en los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, sí es cierto, sí somos así, ¿no? Y la verdad es que sí hay mucho tipo cochino. Entonces, pues bueno, pues sí deberían de tener más ventaja las mujeres. Ah, ok, pues entonces ahora la pensión alimenticia no es del 30, sino del 60. ¡Gulp! ¿Qué pasó? ¿No? ¿En qué momento sucedió eso, no? Ya desde la pensión alimenticia, hablando de discriminaciones. Ahí hay que ver un panorama más abierto de lo que está sucediendo, ¿no? Hay que entender más a fondo lo que está sucediendo y no solamente quedarnos con la queja que escuchamos en los memes. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o el 3344-5866. Estamos de regreso en tu programa Lo que ellas quieren. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Al final del bloque vamos a decirles quién se lleva el CD con los programas de la semana. Así como de una forma para poder ponerlo en términos quizás muy asequibles, que no suenen cargados hacia un lado u otro, quisiera que te imaginaras algún grupo étnico en particular, el que sea, invéntate uno. Imagínate que existe un grupo étnico en un país que por pertenecer, las personas que pertenezcan a ese grupo étnico, de entrada están obligadas a entrar al ejército, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se les considera mucho más desechables que al resto de los habitantes del país. Están obligados a llevar a cabo trabajos pesados. Ojo, si no participan en el ejército es so pena de muerte, ¿no? Porque implicaría que están traicionando al país si hacen eso. Se les obliga a hacer trabajos pesados también. Se les obliga a la mayor parte de su trabajo poner el sustento para el resto del país, ¿no? Donar eso para el resto del país. Y se les da ese trato en particular. Ponlo como un grupo étnico, no lo pongas como un grupo de género. Esto ha sido una realidad histórica para el hombre, no en nuestro país, sino mundialmente, históricamente, esto ha sido algo que ocurre, ¿no? Si hay alguna emergencia en algún lugar,
estando en la oficina, estando en el avión, estando en el barco, estando en donde sea, tienen que pasar primero todas las personas que no pertenezcan a este grupo étnico y después entonces puede salir, tiene permiso este grupo étnico. Si van en el camión, por ejemplo, ellos no tienen derecho a usar los asientos a menos de que no haya personas distintas, ¿no? Si tú eres de este grupo étnico y vas en el camión, tienes que ceder el asiento a las personas del país que sí pertenezcan a ese país, ¿no? ¿Esto te suena como a discriminación? De hecho, estas son cosas aberrantes que llegaron a efectivamente ocurrir con grupos étnicos en algunos países, ¿no? Donde había esclavitud y este tipo de cuestiones. Esto llegó a suceder, sí, dirigido a todo un grupo étnico. Y esto es algo que ha sucedido históricamente y que aún ahora, con todas estas banderas de igualdad, sigue sucediendo, no dirigido a un grupo étnico, sino dirigido hacia los hombres, ¿no? Mujeres y niños primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los hombres históricamente y socialmente son vistos como mucho más dispensables, ¿no? Por una cuestión sí primitiva, tan primitiva como por lo que se puede llegar a concebir a la mujer como una incubadora, sí, es una cuestión primitiva que permanece socialmente. Los hombres que se paren para ceder el asiento a las mujeres. ¿Por qué? Digo, si vienen de una jornada de trabajo pesadísima, si vamos todos en el camión, no es como que ellos vengan de trabajar en una cosa super light, ¿no? No, vienen de trabajar también algo bastante pesado. ¿Por qué se van a parar para que yo me siente? Bueno, a estas alturas, si bien muchas de estas nociones provienen de una cuestión primitiva, a estas alturas muchos de esos comportamientos han adquirido más bien un modo social y una forma, en muchas ocasiones sí, de amabilidad y de consideración, que poco se tienen en cuenta y poco se tiene en cuenta la historia que hay detrás de eso y el maltrato que hay aún en este momento de forma indirecta, simplemente al no reconocer eso, ¿no? Oye, qué amable, ¿no?, que estás haciendo esto. Uh-huh. Y a final de cuentas, vamos dejando de ponerle atención a la gente que dice tantas tonterías, ¿no? Porque creo que gran parte del problema es el eco que se hacen con ciertas ideas. Intente comprender del todo el argumento de los otros, porque hay muchas cosas que nos pueden sonar bastante bien, ¿no? Por ejemplo, esto del acoso en los vagones o en los camiones, ¿no? Por supuesto. Está mal, venga de quien venga, hombre o mujer. ¿No? Por supuesto que nos vamos a sumar a una manifestación en contra de eso, pero también hay que ver los otros puntitos de los que nos estamos quejando, ¿no? Y cómo nos vamos dando cuenta de que pedimos cosas que simplemente no se pueden y que no deberían de ser. Vamos a ver, se lleva el CD. Oscar Valdivia González. Muchas felicidades, Oscar. Y bueno, pues para nosotros el día de hoy se ha terminado nuestro tiempo. Nos seguiremos escuchando aquí los miércoles, que estamos turnándonos por separado, pero como siempre fue un gusto estar con ustedes. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.